¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos un nuevo capítulo de Sin Fronteras aquí en la pantalla de TV Ciudad. Como todos los domingos, junto a Maite Sarasola. Jano Gabar, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos para hablar lamentablemente de un tema que se ha impuesto por la vía de los hechos y tiene que ver con la escalada de violencia entre Israel y Hamás, que marca un nuevo capítulo y uno de los más sangrientos de un conflicto que lleva ya 75 años entre israelíes y palestinos. Recordemos, en 1947 la ONU aprobó una resolución que puso fin al mandato británico de Palestina e instó a la creación de un Estado palestino y otro para los judíos. La nueva escalada del conflicto entre Hamás e Israel se explica por intereses históricos, estructurales, territoriales, geopolíticos. ¿Quiénes son los perjudicados y quiénes salen beneficiados con esta guerra? Y sobre este complejo tema hablamos hoy en Sin Fronteras. Como todas las semanas, comenzamos el análisis de la mano de Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por Álvaro, un tema doloroso, naturalmente, por todo lo que deja y al que cuesta verle una salida, por lo menos inmediata. ¿Cuál es tu primera reflexión sobre esta nueva situación que se vive en Oriente Medio? Y difícil, ¿no? Le diría que incluso va a ser de las columnas más cortas que haga porque, por un lado, tenemos un invitado que es un protagonista, un diputado israelí, y después un experto, entonces voy a intentar aportar las cosas que de alguna manera podemos pensar en otra clave, ¿no? Una mirada más geopolítica para entender cómo se inserta esto en este mundo tan complejo que tenemos, y después algo que no van a poder hacer nuestros invitados, que es pensar cómo repercute eso en Uruguay. Pero la primera reflexión es dolor, ¿no? Decías que es una situación dolorosa. Yo creo que cuando hay tantas vidas humanas en riesgo, las que ya se perdieron y las que se van a perder, la primera reacción es de dolor, de indignación, de no comprender cómo seguimos viviendo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que otra cosa que para un programa periodístico nos tenemos que plantear es esa famosa frase que la primera víctima de una guerra es la verdad. Faltan tantas informaciones, vamos a tener tantas distintas versiones, obviamente todas con un nivel de subjetividad, dependiendo de quién las plantee. Vamos a tener en la gente que nos escucha distintas percepciones según las afinidades, los vínculos, y hay que tener mucho cuidado con eso y hay que, en mi opinión por lo menos, tener una prioridad que es la vida humana, ¿no? Preocuparnos mucho por la gente que sin tener ninguna responsabilidad puede estar teniendo su vida en riesgo. Entonces, a mí me parece que va a pasar mucho tiempo para que vayamos entendiendo qué pasó, porque se abrieron muchas preguntas. ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Cómo fue que pudo ocurrir algo tan grave para un sistema que está muy desarrollado? ¿Quiénes, ustedes lo decían en la apertura, ¿no? ¿Quiénes se benefician? Siempre hay que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿A quién le sirve y a quién no cada una de las situaciones, y en este caso algo tan dramático como una guerra? Yo, lamentablemente, les digo que pienso que esto no termina rápido. No solo porque ya es un conflicto, como ustedes decían, de décadas, ¿no? Sino porque se acaba de dar una escalada que va a ser muy difícil de parar, y por lo tanto eso que nos genera dolor hoy creo que se va a mantener, y probablemente en estas horas, cuando ya se están anunciando evacuaciones, cuando ya hay una especie de inicio del ataque terrestre, que seguramente va a ser el que además genere más víctimas, todo eso tendríamos que estar muy, muy atentos para hacer todos los esfuerzos para que esto haga el menor daño posible. Álvaro, hablabas del sistema, ¿no? Obviamente este conflicto se inserta en un sistema internacional que tiene su equilibrio y sus tensiones también. ¿Cómo podemos leer esto en clave geopolítica, que es algo que siempre intentamos hacer en este programa? Y también, de alguna manera, ¿cómo se puede esperar que sigan desarrollando sus acciones estos diferentes actores que lo integran? Y sí, porque en un mundo interconectado, yo que soy un convencido de que eso nos hace bien, porque nos permite pensar los temas planetarios de manera conjunta, la paz, la guerra, es un asunto de todas y todos. Nosotros no podemos estar acá en esta mesa y mirar esto como si fuera una noticia en televisión
y tenemos que hacernos la pregunta de cómo se ayuda a que estas cosas no ocurran, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es los intereses que hay detrás, porque las guerras son, al final, decían, ¿no? Es una forma de hacer política, ¿no? Cuando determinadas formas de política ya no funcionan. Entonces, aquí hay intereses, hay muchos intereses históricos. Se busca generar reacciones. Sí, sí. Y yo diría, hay también particularidades, porque Israel es un país, pero de alguna manera es una red también internacional en la capacidad que tienen de colocar determinados asuntos a nivel planetario, ¿no? Es muy asimétrica el impacto que logra una comunidad como esa en relación a su situación con respecto a otras que también viven conflictos, viven situaciones dramáticas. Entonces, ahí nos explicamos por qué es un tema tan sensible en cada país luego. Y yo creo que eso es parte de ese juego geopolítico, el de tener una estrategia internacional. Israel tiene una potente estrategia internacional que además tiene poco que ver con su tamaño real. Responde mucho también a su historia, ¿no? Y además, entonces, todo eso hace que sea un tema que hoy, por ejemplo, nos está ocupando de esta manera. Después yo creo que hay que entender que en la geopolítica actual, que es un poco nuestro hilo conductor, en esa disputa entre Oriente y Occidente, o entre Occidente y Oriente, para poner el orden entre quienes están perdiendo la hegemonía y quien la está absorbiendo, de alguna manera, en contra de su ubicación geográfica, Israel es como la punta de lanza de Occidente. Entonces, uno observa que en el mundo, sobre todo de Oriente, Israel ha intentado representar los valores y conectar con Occidente, tan es así que participa de la OTAN, se dice como si fuera parte de la Unión Europea. Entonces, por supuesto, el vínculo estratégico con Estados Unidos. Y esto hace que los demás también vean en eso una utilidad y ahí aparecen lealtades, ¿no? y acuerdos, y no es casualidad que la reacción de Estados Unidos sea la que es, porque es parte de una mirada que no tiene tanto que ver con, perdón que lo diga, ¿no?, la protección al pueblo de Israel, sino a un interés geopolítico de las potencias que usan ese territorio como un territorio en disputa, y este es otro asunto. Ese siempre fue un territorio en disputa, no solo entre estos dos pueblos, incluso en la Guerra Fría. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, cuando se debatió el tema ahora, que también otra vez se vuelven a ver las mismas discusiones, sí, ¿no? Sí, y fíjate que hubo un momento un poco más calmo en la época de la Guerra Fría, cuando se disuelve la Unión Soviética, aparece una especie de caos, porque se rompe un equilibrio. Ahí empezamos a escuchar, acá casi no sabíamos que era Siria, Irak, Libia, Afganistán, Yemen. O sea, todos los conflictos que empiezan a ocurrir es parte de cuando se desequilibra, que se genera ese rompimiento de la Guerra Fría y empieza a haber una dinámica, repito, de un territorio en disputa. A mí me importa mucho esto porque si no el foco lo ponemos solo en esos dos pueblos y hay juegos mucho más grandes en ese tablero. Otro factor es claramente lo que está pasando con los estados árabes y nosotros venimos hace tiempo discutiendo estos realineamientos en el mundo, ¿no? Y cómo, por un lado, los BRICS hacen una presión, por supuesto China haciendo su juego, Estados Unidos, es decir, este conflicto también lo tenemos que leer en esta clave y lo que vamos a ver en estos días, que es el comportamiento del mundo en relación a lo que pasa en esa parte del planeta, es este asunto de cómo se posicionan las potencias en relación a la geopolítica y cómo utilizan, y uso esa palabra a propósito, y usan esa demagogia a veces de decir que la preocupación es sobre la gente, pero al final hay un cálculo de qué les conviene más sobre esa región que ha sido durante tantos años sacrificada, ¿no? Con esa referencia del tablero mundial, Álvaro, ¿desde dónde se pueden esperar iniciativas que conduzcan al diálogo y a la paz? Te pregunto porque a nivel interno, por ejemplo, acordate que cuando se establece aquel acuerdo de Oslo entre Rabin y Yasser Arafat, termina Rabin muerto por un extremista israelí. Arafat termina distanciado de Hamas y de las facciones más radicales que directamente niegan la existencia del Estado de Israel. Es decir, que desde adentro esa situación ya fue, digamos, atacada. Y después, como vos decías,
el panorama internacional. Se dice por allí que a Irán le interesa romper esa especie de acercamiento que hubo entre Arabia Saudita e Israel en los últimos tiempos y otros estados árabes, y buscan por allí una de las respuestas, a pesar de que hasta ahora nadie ha comprobado que Irán efectivamente esté detrás de este episodio, más allá de la cercanía con Hamas y con Hezbollah en el sur del Líbano. Sí, hay que preguntarse, ¿no? ¿Quién puede actuar aquí? Y además hay que hacer los responsables, ¿no? Las potencias tienen que explicar qué van a hacer, ¿no? Entonces, Estados Unidos históricamente ha sido un aliado fuerte de Israel y por lo tanto era previsible que fuera de los primeros en reaccionar. Recuerden además, y el diputado que va a estar con nosotros hoy lo planteaba en el programa cuando estábamos mirando la situación interna de Israel y las protestas, ¿no? Estados Unidos estaba poniendo presión al gobierno de Netanyahu sobre los asuntos de la reforma judicial, es decir, había una mirada crítica del gobierno de Biden que, por supuesto, esto la disuelve totalmente, ¿no? Y lo que va a haber es un alineamiento, pero vuelvo a la geopolítica. Tenemos que entender que Estados Unidos no tiene la influencia que tenía en esta región. Entonces ya no es un jugador capaz de mandar. Va a tener que, por supuesto, dar señales y sentarse a negociar. Del otro lado, volviendo a la geopolítica, China. China no está muy cerca de esa región, estaba intentando mostrarse interlocutor, incluso acaba de haber, creo que fue en abril, junio, una reunión en donde China acercó a Irán con Arabia Saudita y había logrado mostrarse como el factor de paz y de unión. Pero lo agarra mal parado este momento porque de esto no se sale fácil, aquí el que se meta va a estar golpeado, entonces yo diría que estas dos grandes potencias que en gran medida explican el mundo actual tienen que hacer una apuesta por una salida negociada, por el diálogo, por evitar sobre todo las muertes. La Unión Europea, que tiene cercanía geográfica, que tiene además un conjunto de valores, de principios, está actuando con la debilidad que hoy tiene, con polémicas adentro, pero yo creo que ahí aparece un asunto muy importante, que es el cuestionamiento al bloqueo. Es decir, ya es increíble que sigamos hablando de bloqueos en el mundo, ¿no? Como forma de resolver un conflicto, porque eso es tan directamente hacia la población civil, es tan obvio cortarle la luz, el agua, o sea, es algo tremendo. Entonces, la Unión Europea, que es crítica y que va claramente a tener una tendencia en esto de Occidente-Oriente a tener un respaldo hacia Israel, sin embargo, empieza a poner ese tipo de matices y ayuda a que la discusión sea un poco más amplia y no blanco y negro. Y finalmente lo que tendría que pasar es que tendría que haber un gobierno, no digo planetario porque parece ciencia ficción, pero las Naciones Unidas. O sea, otra vez, esto es una demostración del fracaso de los organismos internacionales que nos hemos dado como humanidad, no solo para resolver los problemas del planeta, de desigualdad, para en este caso garantizar que en un lugar haya condiciones para que un actor externo pueda poner reglas de juego. Entonces, por ejemplo, esto que se cuestiona del bloqueo sería, el bloqueo es de hecho una digamos, violación al derecho humanitario internacional y eso es lo que la Unión Europea reivindica, que además está firmado por sus países, entonces lo tienen que cumplir. Ese tipo de normas, ese tipo de intervención, ese tipo de organismos son los que cada vez precisamos más, porque si no esto es la ley de la selva. Y yo creo que ahí es donde hace más ruido esta situación que tenemos en el mundo donde estamos en pleno proceso de reformulación de una gobernanza global. Álvaro, siempre al cerrar el capítulo contigo hablamos un poquito de qué es lo que puede hacer Uruguay, ¿no? En este caso, ¿qué podría hacer Uruguay en esta coyuntura, teniendo en cuenta aparte también que hay muchísimas personas movilizadas en nuestro país respecto a lo que está ocurriendo? Sí, hay en dos sentidos, ¿no? Hay personas sensibles aquí, yo creo que lo tenemos que ser todos, pero hay quienes tienen mayor afectación y afinidad, pero también hay uruguayas y uruguayos allá. Entonces, yo creo que la primera responsabilidad del Estado uruguayo es esa, atender a las personas que quieran salir de allí. Es una cuestión voluntaria, pero me parece que eso el Estado lo tiene que hacer, de hecho lo está haciendo. Después voy a ser muy duro con esto, ¿no? No agregar leña al fuego. Yo me hace acordar mucho a discusiones que dimos sobre Venezuela, de cómo intervenía en un momento que era dramático en Venezuela. Ahora nos olvidamos, pero también tuvimos ese defecto de que para ayudar a un país metíamos el tema dentro de la política nacional. Eso es agregar leña al fuego. Y hace un rato, creo que era Jano que decía, y me parece sobre todo por las víctimas, por quienes fueron asesinados por haber optado por el diálogo y la negociación.
lo que está pasando hoy en esa región es que están triunfando los sectores más radicales. Eso es lo peor de todo. En ambos lados. Pierden los que quieren resolver pacíficamente esto. Entonces, Hamás no es el pueblo palestino y los sectores más reaccionarios de Israel no son el pueblo de Israel. Y sin embargo son los que van a salir fortalecidos, porque esa es la lógica de la guerra. Por eso es perversa la guerra, porque alimenta lo peor del ser humano, individual y colectivamente. Entonces, esto que está pasando ahora fortalece a lo peor de cada lado. Y nosotros desde afuera no podemos sumarnos a eso, porque esto no es blanco y negro. Necesitamos poner otro eje que desde un país como el nuestro nos permita decir, definamos 4 o 5 cuestiones que nos permitan ayudar y no traer eso a una mediocre disputa electoral interna, con muertes de personas. Entonces, eso es lo peor que podríamos hacer y finalmente lo que siempre hizo Uruguay, sumarse al concierto internacional, poner a disposición sus capacidades diplomáticas y militares, en la ONU, por ejemplo, los cascos azules, para encontrar un camino de paz y de diálogo. Yo creo que ahí está el papel de un país chiquito, pero que tiene una buena historia de, primero, ser sensible a estas cosas y, segundo, contribuir desde el derecho internacional. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. A ustedes. La seguimos en el próximo bloque de Sin Fronteras. Bien, continuamos con nuestra edición de Sin Fronteras en el día de hoy. Hace 2 meses recibíamos en nuestro programa al doctor en Filosofía Política y diputado del Hadash, Ofer Kasif, de Israel, para analizar justamente la situación del conflicto palestino-israelí, que en las últimas semanas, como hemos visto, ha tenido una escalada sin precedentes de violencia y enfrentamientos. Ofer, bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias. Antes de meternos a dialogar con Ofer, vamos a hacer un repaso a través de este tape de la historia de Hamás, de este grupo yihadista, de este grupo islámico radical que surge precisamente ya hace unos cuantos años, más de 30, en medio de un contexto muy particular. Los orígenes de Hamás se ubican en la primera intifada que enfrentó a palestinos e israelíes entre 1987 y 1993, cuando se firmaron los acuerdos de paz de Oslo, y ha representado históricamente a una de las facciones que se oponen a la existencia de Israel o a lograr cualquier tipo de acuerdo de paz con el Estado hebreo. El término Hamás hace referencia al acrónimo del Movimiento de Resistencia Islámica y surgió teniendo como inspiración a los Hermanos Musulmanes de Egipto, un partido que se opone a vías políticas seculares y en su concepción estuvo, entre otros, el imán Ahmed Yassin, una figura mítica en la historia de Palestina, que se mostró muy crítico con el proceso de oposición a Israel de la Organización para la Liberación de Palestina, liderada durante años por el histórico Yasser Arafat. Arafat defendía en su corriente política ideas que lo ligaban con el socialismo y el panarabismo, muy populares en las décadas del 60 y 70 en la región de Oriente Medio, pero estas posturas eran criticadas por Yassin debido a las tendencias occidentales que representaban y consideraba que era tan importante luchar contra Israel como preservar la Sharia o ley islámica como columna vertebral de un futuro Estado palestino. Con el comienzo de la segunda intifada a finales del 2000, el papel de Hamás fue mucho más relevante, prácticamente a la par que el de Al-Fatah, a pesar de que ese partido estaba en el gobierno palestino para esa época y cosechó duras derrotas con el ejército israelí, que logró eliminar a sus líderes más importantes, Ahmed Yassin y Abdel Aziz Ar-Rantisi, en operaciones militares especiales. El brazo armado de Hamás, las brigadas Al-Qassam, experimentaron un fortalecimiento notable en esos años, gracias, según denuncia Israel, a colaboraciones de terceros estados como Irán o Qatar, o de otros grupos armados contrarios al Estado hebreo como Hezbollah, presente en el sur del Líbano, actores externos que han mostrado su apoyo reiteradamente a las operaciones de Hamás, aunque han negado cualquier tipo de ayuda armamentística. La fortaleza de Hamás comenzó a ser evidente especialmente a partir del año 2006, bajo el liderazgo de Ismail Haniyeh, cuando el grupo decidió presentarse a las elecciones legislativas previstas en Palestina para ese año y logró cosechar una amplia victoria que les permitió hacerse con una holgada mayoría absoluta en el legislativo y dominar desde entonces la Franja de Gaza. Bien, Ofer, te agradecemos por estar nuevamente con nosotros y lo primero que me nace preguntarte antes de comenzar con cuestiones más técnicas es cómo estás, cómo está tu familia. Claro que muy malo.
Estoy acá, mis padres y mi esposa están solo allá. No, yo no puedo ir por ahora. Y los terroristas, asesinos, criminales de Hamas, lo mataron mucho, asesinaron mucha gente que lo conozco. Yo estuve hace muchos años en un kibutz muy cerca a la Franja de Gaza. Este kibutz lo mataron mucha gente. Y también en la zona ahí, dentro de Israel, especialmente en los kibutzim, hay muchos activistas contra la ocupación de Israel y contra el bloqueo de Gaza, que lo mataron. Y yo también, antes que me elijo yo al Parlamento, estuve un profesor también en un colegio que es allá. Lo mataron muchos profesores y trabajadores de este colegio, incluso una amiga mía muy buena, y que estuve en México en un seminario de los partidos izquierdistas de todo el mundo, incluso el Partido Comunista de Uruguay, cuando pasó eso. Y yo tenía un WhatsApp de esta amiga mía que me escribió dentro de su casa en Kibbutz Kfar Aza. Y me escribió: puedo escuchar los terroristas afuera, estoy acá con mi esposo, tengo miedo como nunca tenía. Y creo que ellos, las últimas palabras que escribió, porque lo mataron ella y su esposo. No hay ningún tipo de justificación para atacar a civiles inocentes. Nunca, jamás. Y para mí no es importante, ya sea en Israel o en Gaza. Que hizo Hamas es un ataque terrorista, genocidio, criminale. Todos saben que yo soy, por muchos años soy, contra la ocupación de Israel, que es un crimen de guerra también. Pero como dije, no hay ningún tipo de justificación a atacar y a asesinar civiles inocentes. Ni la ocupación, ni nada. Y que hizo el Hamas es un crimen de la guerra, pero tengo que decir que hace ahora Israel contra la Gaza es también un crimen de la guerra. Basta. Basta. Yo, para mí, la culpa primero de nada es que de la ocupación que tiene casi 60 años. Los palestinos no tienen ninguna esperanza. Cuando no hay esperanza, gente puede hacer cosas locas. Y otra vez, no es para decir que este masacre que hizo el Hamas tiene razón para nada. Nada, no hay ningún tipo de justificación. Pero la culpa es del Hamas, la responsabilidad es de la ocupación y también de la comunidad internacional. ¿Dónde fue la comunidad internacional que ahora está ahí, ayuda a Israel? Ayuda a bombar civiles inocentes en Gaza. ¿Dónde eran? Especialmente Estados Unidos. Quiero decir, pero no voy a decir acá, quiero decir unas palabras sucias sobre Estados Unidos. Porque todos los años hizo lo que querían los gobiernos de Israel. Y civiles inocentes en dos lados. Niños, bebés, mujeres, viejos. En Israel y en la Franja de Gaza y ahora también en Cisjordania. Lo mataron. Es la culpa también de Estados Unidos y del mundo. Yo creo que acá dije antes, hace como poquito menos de 2 meses estuve acá, creo que dije acá, que los palestinos son los judíos nuevos, porque son bajo de una ocupación brutal y letal, y el mundo es silencio. Y otra vez no hay ninguna justificación por lo que hizo el Hamas. Es un masacre criminal. Pero ¿qué hace Israel que está bombardeando? Sí. Bombardeando. Tiene como 1.500 israelíes lo asesinaron
¿Asesinaron? Asesinaron a Hamas. Y 1.600 civiles inocentes palestinos en la franja de Gaza lo mataron Israel ahora. Es increíble que el mundo no hace nada, como no pasó nada. Son humanos los palestinos y los judíos, los israelíes y los árabes. Todos son humanos, tienen derechos a vivir. Lo vi fotos de los bebés en Israel y en Franja de Gaza. No hay diferencia entre los dos. No hay diferencia, un bebé es un bebé. No importa si es de Israel, judío, de la Franja de Gaza, que es un palestino. ¿Y dónde está la comunidad internacional? No hace nada. Vende armas a Israel, así es. No hay ninguna solución militar. No hay. Y yo y mis camaradas del Partido Comunista de Israel, palestinos y judíos juntos, por años, dijimos, por años, que va a explotar todo. Gente no puede vivir como un gueto, como en Franja de Gaza, sin esperanza, sin comida, sin agua, sin electricidad, sin vida. Se va a explotar. Yo personalmente, como un diputado, escribí en los últimos meses al ministro de Israel, ministro de Defensa de Israel, que los pogromos que hacen los colonos contra los palestinos en Cisjordania todos los días, que es un crimen de guerra también, que va a explotar, todo va a explotar. Y lo dije al ministro de Defensa de Israel, no una vez, no 5 veces, mucho más en cartas formales, oficiales. Lo dije, todos los días hay pogromos letal de fanáticos colonos contra los palestinos inocentes. Si no vas a hacer algo, primero que nada porque es tan malvado, pero también porque todo va a explotar, eruptar. Sí. Y hasta ahora no tenía ninguna palabra de él. ¿Cuál es la situación política actual en Israel con lo que está ocurriendo, no solo después? Mira, en Israel misma, claro que, como dije, el problema, el desastre, la catástrofe, es primero que nada, para mí es personal, pero primero que nada es moral. Miles de gente muertos, miles de muertos, palestinos israelíes. Otra vez, para mí no es importante quién son. Humanos, lo mataron humanos. Pero políticamente, menos nosotros, el Hadash, que es el Frente Democrático por la Paz y la Igualdad, menos nosotros, 5 diputados dentro de 120 en el Parlamento, nosotros los somos que ayer votaron contra, como los ministros nuevos del partido de Gantz. Como hay la mayoría dentro del Parlamento, pero la mayoría del público en Israel, lamentablemente, qué vergüenza, quieren más violencia. No quieren seguridad, quieren venganza. Ofer, y esto políticamente, ¿qué impacto va a tener en Netanyahu, y su gobierno? Porque fue un gobierno que fue muy polémico incluso para los propios israelíes, donde se sabía, y lo hablamos aquí, una discusión muy profunda sobre la reforma constitucional. También se decía la justicia, se decía también que hasta las propias Fuerzas Armadas habían planteado cuestionamientos, y también se manejó por allí la posibilidad de que este efecto que estaba teniendo hacia la interna de Israel, toda esta cuestión, fue una ventana de entrada para que jamás pudiera agarrar, como se dice popularmente, en falso a Israel. De hecho, hay todo un debate ahora sobre por qué hubo este fallo de seguridad tan importante, y ayer el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel confirmaba que eso sí había ocurrido y que se iba a discutir, se iba a discutir después, ¿verdad? Porque ahora tienen otra cosa que atender. Pero bueno,
¿Qué impacto tiene esto en ese gobierno que fue cuestionado además por sus políticas extremistas, si se quiere, también en esta materia? Mira, es una pregunta tan complicada. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría, otra vez, lamentablemente, la mayoría de la gente en Israel no quieren pensar, quieren sentir. Y hace cosas de la barriga, ¿cómo se dice? Sí, de las vísceras, como algo visceral. Y no del cerebro. Y por eso, mira, es 100% verdad que este fiasco es del gobierno. Es del gobierno. Porque, mira, la inteligencia de Egipto dijo al gobierno, especialmente a Netanyahu, se publicó, dijo a Netanyahu pocos días y una noche antes de este masacre que hizo Hamas, que el Hamas quiere hacer algo. Y Netanyahu no quería escuchar. Estaba preparando algo grande. Sí, Netanyahu no quería escuchar, ¿sabes? ¿Saben qué hizo Netanyahu con todo el gobierno? Incluso el ministro de Defensa. Lo movieron el ejército en la frontera con Gaza a Cisjordania. ¿Para qué? Para ayudar a los colonos a hacer pogromos. El Hamas dijo, los crímenes de Hamas dijeron que cuando entraron al sur de Israel, dentro de la frontera con Gaza, tenía sorpresa que no había nadie ahí para pararlos. Es un fiasco que nunca pasó en la historia de Israel, incluso la guerra de 73. Y claro que este gobierno, y especialmente Netanyahu, tienen que ir al cárcel, no a la casa. Pero lamentablemente, mucha gente ahora en Israel dicen que la culpa es de la izquierda, la culpa es de nosotros, las protestas. Que no tengo palabras para describir eso. Y por eso no sé qué va a pasar políticamente con este gobierno. Este gobierno tiene que ir al cárcel. No solamente por la ideología de ellos que es racista y todo, no solamente porque hacen crímenes de la guerra y contra la humanidad. Y otra vez, Hamas también, pero Israel también, y más ahora. Pero también porque hicieron contra el pueblo de Israel. Ofer, en un punto quizás es una pregunta un poco compleja de hacer en este contexto, que es tan terrible, de tantísimo dolor, pero lo planteábamos un poco en el primer bloque cuando hablábamos con Álvaro Padrón. ¿Quién se beneficia con esto? Porque en un punto quizás se puede decir, sí, Netanyahu estaba en un momento muy complejo y ahora la discusión se corrió y se mira hacia otro lado y está esa cuestión más visceral y que obviamente viene más desde el dolor. ¿Hay gente que se beneficia con esto que está pasando? Lo siento, no entendí la pregunta claro, final. ¿Quiénes se benefician de esto? ¿El gobierno? Sí. Bueno. O sea, y que al polarizarse más, ¿Hamas también se beneficia? Mira, ¿Genera más fanatismo? Mira, voy a decir algo muy duro, muy difícil. El gobierno de Israel quería guerra, no quería la masacre. Yo tengo que decir, seguramente no puedo creer que alguien fanático, loco y racista, no puedo creer que alguien en este gobierno quería la masacre que pasó en el sur de Israel, para nada. Pero sí, el gobierno quería violencia y guerra. ¿Por qué? Yo creo que dije eso acá en la entrevista hace 12 meses, creo. En 2017 publicó Smotrich, que estuvo un diputado, ahora es ministro dentro de la Oficina de Defensa y también ministro de Finanzas. Publicó un plan que se llama el plan de subyugación. Y este plan tiene 3 componentes o elementos. Primero, Israel tiene que anexar todos los territorios palestinos ocupados, especialmente Cisjordania, sin derechos por los palestinos. Eso, a decir, régimen oficialmente de apartheid. Segundo, dice,
que el plan, que los palestinos que no quieren vivir bajo el sistema de apartheid, se van afuera de sus tierras, se van. Y el tercer elemento es que los palestinos que van a resistir el régimen de apartheid, se van a matarlos. Él publicó eso. Y yo dije acá, antes, que el golpe de Estado que hizo el gobierno no era el fin, pero el medio. ¿Para qué? Para realizar el fin, que el fin es este plan de subjugación. Pero no, por las protestas y las manifestaciones, el gobierno entendió que no podían hacer realizar este plan. ¿Qué es la alternativa? ¿A renunciar al plan? Para nada. A tener una guerra. Ahora, bajo de esta guerra, ya está realizando el plan racista, fascista de subjugación. Tiene 3 estrategias para realizar eso. Primero, es en la Franja de Gaza. Como consecuencia de la masacre que hizo el Hamas, ahora Israel puede hacer masacre en la Franja de Gaza. Es parte de este plan de subjugación. Porque es genocidio que hace Israel ahora en la Franja de Gaza. Tengo que decir. Y otra vez, el Hamas es un grupo de los criminales. Pero no puede ser por una guerra, por un crimen de guerra, no tenés derecho a hacer otro crimen de guerra. Y eso es una estrategia. En Cisjordania, la estrategia es limpieza étnica. ¿Sabes? Todo el mundo, y tiene razón, está mirando ahora qué pasa en el sur de Israel y la Franja de Gaza. Pero la gente del mundo no sabe que en los últimos 2 días Israel, colonos con el ejército, lo mataron casi 50 palestinos en Cisjordania, inocentes. Colonos entraron hace 2 días a un campo palestino, se llama Kusra. No hay ejército, no hay policía, nada, libre. Entraron colonos con armas. Lo mataron 3 palestinos. La día después, cuando había el funeral de los 3 palestinos, otra vez entraron colonos dentro de la funeraria y mataron 2 más. No hay ejército, no hay nada. Es la segunda estrategia de plan de subjugación, limpieza étnica. No tengo tiempo para decir más cosas, yo entiendo, pero hay más componentes de esta estrategia. Hay el tercer estrategia, muy corto esta es la estrategia contra los palestinos ciudadanos dentro de Israel. Y acá hay provocaciones del ministro de la Seguridad Interna, Ben-Gvir, que es racista y fascista horrible, y él provocó violencia de los palestinos. Menos mal que nosotros, como líderes de los palestinos ciudadanos dentro de Israel, hicimos todo para parar eso. Hasta ahora, menos mal que los palestinos ciudadanos en Israel no hacen nada, no hay violencia, no hacen nada por las provocaciones de Ben-Gvir. Pero voy a concluir. ¿Concluir? Sí, está bien, concluir. El mundo tiene que entender que la situación no es solamente dentro de los palestinos y Israel. Se va a explotar, toda la región va a explotar. Y después todo el mundo. Es no solamente justo, es no solamente moral, es la interés del mundo a parar qué pasa ahí. Por favor. Ofer, te agradecemos porque sabemos especialmente que es un momento de mayor sensibilidad. Gracias por tomarte este rato para conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Ofer. Y ahora nos vamos a Cisjordania porque allí vamos a tomar contacto con Ghassan Moadi. Ghassan es periodista de profesión, tiene estudios de posgrado en comunicación en Francia. Nació en una localidad cristiana de Taibé, muy cerca de Ramallah, y su mamá es colombiana y por eso nos va a permitir dialogar con mayor fluidez. Ghassan, bienvenido al programa, mucho gusto y te agradecemos que estés con nosotros. Gracias por recibirme.
Kazan, antes que nada, ¿cuál es la situación hoy en Cisjordania? Recién Ofer hablaba justamente de una serie de hechos de violencia que se están dando con los colonos y otras circunstancias que no son nuevas, sino que también antes de esta crisis ya se venían arrastrando, sobre todo en la zona de Nablus, en algunos campos de refugiados. Bueno, contanos un poco cuál es el panorama allí. Sí, pues como bien lo acaba de decir Ofer, en Cisjordania ya van casi 50 palestinos asesinados desde el sábado, desde que comenzó el ataque de Hamas contra Israel y por mano del ejército israelí y de colonos israelíes extremistas. Como bien lo dijo también Ofer, en una población que se llama Qusra, colonos israelíes asesinaron a 4 palestinos. Eran 3 y luego un cuarto murió en los cuidados intensivos, atacando la población. Estaban atacando el pueblo y tratando de mutilar los árboles de olivo, que es el cultivo de subasto de la población ahí. Y mientras que defendían sus olivos, ellos dispararon los colonos. Los colonos están armados, los palestinos no tienen derecho a cargar armas. Y después, el día siguiente, que fue ayer, mientras era el funeral de estos 4 palestinos asesinados, un colono llegó y abrió fuego y mató a 2 más, un señor de 63 años y su hijo de 25. Lo que sí, a lo que se refirió Ofer y lo que no es correcto, es que no había ni policía, ni ejército, ni nada. Eso no es cierto. Los ataques de los colonos se producen siempre bajo la protección del ejército. El ejército siempre está a pocos metros y el ejército interviene cuando los palestinos se defienden. Cuando un palestino usa las manos, usa una piedra, usa cualquier cosa contra un colono, para defenderse o defender su casa, entonces los soldados intervienen. Y de hecho ayer, cuando este colono abrió fuego contra estos 2 palestinos durante el funeral y el resto del funeral llegaron a ayudarlos, está en Twitter un video muy claro, el soldado israelí del ejército oficial empieza a disparar hacia la gente, al suelo, para alejarlos, para proteger al colono que acaba de asesinar a 2 palestinos. Esto, lo que quisiera señalar es que esto no es nada nuevo. Ayer mismo, también a 10 minutos de donde yo estoy hablando ahora, una señora que regresaba a la casa de un día de vacaciones con su familia, otro colono israelí abrió fuego y la mató a ella y hirió a su hijo de 17 años, alguien que yo conozco personalmente. Y esto no es nuevo. Oyendo a Ofer hace poco, me daba la impresión que esto todo comenzó cuando el fascista, según él lo describe, no yo, de Ben Gvir y el otro fascista Smotrich llegaron al gobierno en Israel y entonces todo se dañó y entonces comenzó esto. No, esto ha venido sucediendo en Palestina desde el año ni más ni menos de 1948. El mismísimo Estado de Israel, de cuyo parlamento Ofer es miembro, fue fundado gracias a este tipo de ataques. Estos ataques de colonos extremistas convencidos que Dios los envió para reconquistar la tierra prometida, han venido practicando esta violencia contra los palestinos autóctonos del país desde hace 75 años sin parar un solo día. Y de esta forma es que el territorio palestino se ha venido reduciendo hasta hoy en día ser una sombra de lo que un día fue Palestina. Kazan, te hago una pregunta que está vinculada hacia esa interna que existe entre Hamas y la autoridad palestina, que ha tenido distintos episodios, que se ha ido agravando en las diferencias, más allá de que todos son palestinos, pero tienen visiones distintas de cómo afrontar esta situación. Bueno, ¿cuál es la situación hoy en día de ese relacionamiento entre Hamas, que está en la Franja de Gaza dominando, y la autoridad palestina en Cisjordania? Sí, pues mira, esto en el 2007 fue que sucedió una ruptura política prácticamente en la que Hamas tomó el control de Gaza por la fuerza, después de que había ganado unas elecciones y que le fueron arrebatidas esas elecciones.
y desde entonces hay prácticamente dos gobiernos. En teoría tenemos un solo gobierno, en práctica, en Gaza, los que dirigen todos es Hamas, y en Cisjordania, donde yo me encuentro ahora, es la autoridad palestina. La autoridad palestina supuestamente es el gobierno, ¿no? Pero es la facción de Fatah, que es el partido del presidente actual. En teoría pareciera como si fueran dos países y como si toda la gente en Gaza fuera gente de Hamas y viceversa. Pero esto no es cierto, esto no es una imagen realista. Es cierto que el poder administrativo lo controla Hamas en Gaza y Fatah en Cisjordania, pero la sociedad palestina es mezclada y diversa políticamente. En una misma familia encuentras alguien que es simpatizante de Fatah, otro que es simpatizante de Hamas, otro que es simpatizante de otro partido, del Frente Popular, por ejemplo, o de otro, cualquier partido que sea. Y la gente que, o sea, en las escuelas, en las universidades, en el sector en la sociedad civil, en las alcaldías, gente de todas las tendencias vive, coexiste y cohabita todo el tiempo juntos. En momentos de guerra, como el momento actual, y esto es algo que el mundo tiene dificultad de entender, en momentos actuales como este, prácticamente se ponen de lado las diferencias ideológicas o políticas, porque lo que sucede es que, y esto es algo muy importante, es que Israel no está atacando a Hamas. Eso no es cierto. Israel está atacando o está tomando su venganza, como lo decía Ofer hace pocos minutos, contra el pueblo palestino. Los objetivos que han sido bombardeados son hospitales, son casas, edificios residenciales, barrios enteros. O sea que el pueblo palestino es que está enfrentándose a la máquina de guerra israelí, y en un momento como este los palestinos son solidarios. Hoy mismo yo estuve en Ramallah, hace pocas horas, en el centro de la ciudad de Ramallah, entrevistando a trabajadores palestinos de Gaza que trabajaban dentro de Israel, y cuando comenzó esta guerra, Israel los expulsó, pero no a Gaza, sino los dejaron tirados prácticamente en los checkpoints aquí en Cisjordania, y entonces ellos llegaron, algunos golpeados, algunos sin teléfono, hasta Ramallah, y la gente de Ramallah, la mayoría de los cuales no son simpatizantes de Hamas, los están recibiendo, dándoles posada, dándoles lo que necesitan, y ahí nadie pregunta quién apoya a Fatah, quién apoya a Hamas. Todos somos palestinos y todos estamos en el mismo. Qassam, para terminar, ¿cómo ves tú, en tanto periodista y un hombre que está cercano a todas estas realidades, además desde adentro por ser palestino, bueno, este episodio puntualmente, ¿ante qué situaciones expone a los palestinos? Me refiero tanto a lo que plantea filosóficamente el gobierno de Israel como a la respuesta que ha dado Hamas con este ataque. Sí, pues para contestar a esa pregunta hay que tener una memoria un poco más larga que el 7 de octubre pasado. Esto no comenzó el 7 de octubre pasado. Para los jóvenes israelíes que estaban bailando techno en un festival de música por la paz, irónicamente a 2 kilómetros de la cerca de la Franja de Gaza, detrás de la cual viven 2 millones de palestinos en condiciones subhumanas, para ellos todo comenzó el 7 de octubre, pero para los palestinos esto no comenzó el 7 de octubre. Para los palestinos en Gaza, esto es una historia que por lo menos tiene 15 años, desde que comenzó el bloqueo israelí contra Gaza. Este bloqueo que ha sido descrito por algunos analistas como medieval. Un bloqueo en el cual Israel llegó hasta contar las calorías que dejaba entrar a Gaza en comida para torturar a la población palestina. Este bloqueo que hoy me decían los trabajadores de Gaza en Ramallah, que en muchas casas hace falta hasta la sal, ni sal hay. Y este bloqueo es un acto de guerra por sí mismo. Pero también antes de esos 15 años del bloqueo hay 50 años de ocupación, 56 años de ocupación desde que Israel tomó por la fuerza Gaza y Cisjordania y tiene desde entonces sometidos a 6-7 millones de palestinos a un régimen militar
y esta ocupación que se ha transformado en un sistema de apartheid en estos últimos 30 años, porque Israel ha llenado estos territorios ocupados de colonos israelíes que tienen todos los derechos civiles, viviendo a 1 kilómetro de distancia de palestinos que no tienen ningún derecho, no pueden votar, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a la libertad de circulación, no tienen seguridad, pueden ser detenidos de sus casas pues, sin ninguna razón a medianoche, lo que sucede todas las noches, y esto es un sistema de segregación. Entonces está este apartheid y ocupación que tiene 50 años. Y antes de estos 50 años está 75 años de limpieza étnica, de lo que los palestinos llamamos la Nakba. Nakba, que significa en árabe la catástrofe, que es la palabra que usan los palestinos para describir lo que sucedió en el año 48. Lo que para Israel y para Ofer es la celebración de la fundación de Israel, para los palestinos es la memoria o la conmemoración de cuando fueron expulsados de sus tierras, que hoy en día son Israel. Estos muchachos que hoy en día se unieron a Hamas y que entraron en Israel hace pocos días de esta forma tan violenta que chocó a todo el mundo, son los nietos de los palestinos que fueron expulsados de lo que todo el mundo ha venido llamando ciudades y comunidades israelíes. Estas son poblaciones palestinas que fueron limpiadas étnicamente. Y la población original son los refugiados de Gaza. Y esos son los nietos de esos refugiados que están regresando ahí de la única forma que tienen, que es con la violencia. Ahora, no es para decir que es correcto lo que hicieron, no es correcto. Y como dije anteriormente aquí mismo, que dentro de la sociedad palestina hay un debate sobre lo que hizo Hamas, que muchas cosas no son correctas. Pero hay que entender que esto no es una cuestión de Hamas. Este conflicto existe décadas antes de que existiera Hamas. O sea que no se puede reducir todo a Hamas. El gobierno israelí viene cometiendo estos mismos crímenes como los describió el diputado israelí Ofer hace pocos minutos, que son crímenes, como los describió la ONU hace 2 días, crímenes de guerra. Cito la ONU, la declaración de la ONU sin ninguna justificación, a pesar de todo lo que hizo Hamas. Estos crímenes no vienen de este gobierno de Netanyahu, vienen desde 75 años. Para terminar, doy un ejemplo. En el año 93, Israel firmó un acuerdo de paz con la OLP. Se supone que eran los años que llaman algunos periodistas los años de la luna de miel, de negociaciones. En esos años, Rabin, que ganó el Nobel de la Paz junto a Arafat por haber firmado esos acuerdos, autorizó la construcción de miles de residencias nuevas para colonos judíos en territorio palestino. ¿Por qué vas a construir nuevas colonias en un territorio que se supone que vas a dejar a los palestinos para que hagan un Estado? En esos mismos años, cuando fue asesinado Rabin por un colono judío extremista, israelí, tomó la dirección del país su diputado, Shimon Peres, otra paloma de la paz, como es descrito. Shimon Peres usó los pocos meses que tenía para lanzar una operación como la que vemos ahora en Gaza contra el Líbano, en la cual murieron cientos de civiles libaneses, incluyendo 100 que murieron en el bombardeo a un refugio de Naciones Unidas. Este era un gobierno de izquierda, un gobierno de paz. Así que esto no se limita ni al 7 de octubre, ni a Hamas, ni a Netanyahu y su gobierno. Esto es un conflicto que lleva muchos años, y si la pregunta era ¿para dónde va en el futuro? Pues eso es una pregunta mucho más grande. Son las razones de fondo, que es la ocupación. La Nakba tiene que detenerse, la ocupación tiene que terminarse y el bloqueo de Gaza levantarse. Esto es algo que sobrepasa al gobierno actual y los eventos actuales, desafortunadamente. Ghassan Moadi, periodista y escritor palestino desde Cisjordania, te agradecemos mucho estos minutos que has compartido con nosotros para también, tener la visión palestina de cuál es la situación y de por qué se ha llegado a todo esto. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando con el periodista y también sociólogo argentino Jorge Elbaum. Quédense que ya venimos.
como les decíamos, recibimos en este tercer y último bloque de Sin Fronteras al sociólogo y periodista argentino Jorge Elbaum, quien fue además primer presidente del Llamamiento Argentino Judío y también embajador de la Cancillería Argentina ante la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Gracias. Jorge, hace unos días publicaste en Página 12 un artículo justamente analizando otras causas que tiene esta guerra. Entre ellas comentabas la imposibilidad de una solución política. La pregunta es, ¿qué está fallando? ¿El rol de Estados Unidos como mediador, como sucedió en otras oportunidades? ¿La competencia entre Hamás y la autoridad palestina? ¿Qué factores están influyendo en todo esto? El factor fundamental es la complicidad del gobierno de los Estados Unidos con la guerra y con la locura a la que llevan los dos extremos de las derechas respectivas palestinas, que es Hamás, y la derecha de Netanyahu aliada con las ultraderechas. La realidad es que solo Estados Unidos fue el que se opuso sistemáticamente en las últimas 5 décadas a una conferencia internacional que fue promovida en distintos momentos, inicialmente por la Unión Soviética, luego por la Federación Rusa y por China, para que esto se termine de una vez con el inicio, es decir, con volver a la partición de Palestina, votada por las Naciones Unidas en 1947, que generaba 2 países para 2 pueblos, Israel al lado de Palestina. En aquel momento, en 1948, hay que recordarlo porque recién no se decía, pero es importante que se sepa, en aquel momento los países árabes, la Liga Árabe no aceptó esa partición, invadió Palestina y Jordania se quedó con Cisjordania hasta 1967 y Egipto se quedó con Gaza hasta 1967. Esos 20 años que debían haber sido obviamente de una independencia palestina no se realizaron por sendas invasiones que acabo de explicar, y en el 67 efectivamente en la Guerra de los 6 días Israel hace lo propio en ambos territorios. La solución es política, la solución de ninguna manera es la continuidad de estas masacres que incluyen actos terroristas absolutamente reprobables como el del fundamentalismo islámico de Hamás, ni obviamente el bombardeo sobre población civil en Gaza. Requiere la complicidad y el consenso de la comunidad internacional para celebrar una conferencia de paz, establecer fronteras seguras para Palestina e Israel, el retiro obviamente de los colonos, 600.000 ubicados en Cisjordania, y la reparación sobre todo de los daños que ha sufrido mayoritariamente la población palestina durante desde 1947 hasta acá. Jorge, hablabas de los países árabes, entonces me gustaría consultarte, teniendo en cuenta que históricamente han tenido un rol tan importante, ¿cómo se están posicionando ahora ante estos nuevos eventos? El tema de Palestina para el mundo árabe es un tema central porque dentro de Palestina está uno de los lugares más sagrados del mundo del Islam, que es Al-Aqsa, que está en Jerusalén, digamos, que también obviamente es una ciudad importante tanto para los cristianos, está el Santo Sepulcro, y para los judíos el Muro de los Lamentos. Obviamente que Jerusalén Oriental, o la Ciudad Vieja, como se estipuló en su momento, debiera ser a lo mejor una ciudad de control internacional o de control compartido, etcétera, pero los países árabes, obviamente, frente a una situación como esta, vuelven a sensibilizarse en relación a la causa palestina, que por supuesto tiene sentido, más allá de que no puede haber ningún tipo de justificación ni de medias palabras en relación a la caracterización de la masacre contra civiles y niños provocada por Hamás en la frontera de Gaza, que llevó obviamente a un gobierno de unidad nacional en Israel cuando estaba siendo cascoteado claramente el gobierno de la derecha en alianza contra la ultraderecha desde enero de este año. Lamentablemente, desde mi punto de vista, y esto lo advierten otros analistas, Hamás y Netanyahu se necesitan mutuamente para que no haya una negociación política de cara a instaurar lo que corresponde, que son
2 estados para 2 pueblos. Jorge, la dureza de la respuesta de Israel atacando, bloqueando Gaza, proponiéndose un ingreso por tierra con todo lo que ello implica, radicaliza las posiciones de la población palestina, ¿beneficia a Hamás este tipo de respuesta dura de Israel en alguna medida? Es muy difícil advertirlo en términos de una lógica de guerra, porque lo que aparentemente estaría planteándose es no solamente un ingreso en Gaza, sino llegar hacia la dirección y hacia los milicianos de Hamás, que son aproximadamente, según cálculos internacionales, algo así como 30.000, en una población de más de 2 millones de personas. La realidad es que, sobre todo pensando desde América Latina y en nuestro caso como ciudadanos latinoamericanos de origen judío, es tratar de llamar a la paz, a una conferencia internacional, a una tregua inmediata, a garantizar la vida de los rehenes, que es muy importante, y de los civiles que están sufriendo, por supuesto, las más duras condiciones. Lo sufrieron en los límites en Israel y lo van a sufrir, o ya lo están sufriendo, por supuesto, en Gaza. Yo creo que el posicionamiento que ha marcado en el día de ayer Vladimir Putin ha sido un ejemplo de cómo se debe abordar este tipo de cosas. Hay que llegar rápidamente a una solución pacífica y en el caso hipotético, lamentable, triste de no llegar, tienen que dejarse de lado a la población civil y en todo caso que se enfrenten a aquellos que consideran que esto se soluciona de una manera brutalmente violenta y militar. Pero no se puede usar ni como escudo a los civiles, ni como salvoconducto para asilarlos y reducirlos en todo caso al hambre o a la imposibilidad de acceder a alimentos o a salud. En el artículo, Jorge, mencionás también que tanto Netanyahu como Hamás son socios en la continuidad de la guerra y que ambos se niegan a cualquier solución política. ¿Este es el escenario que debemos esperar de aquí en más? Lamentablemente yo creo que se ha llegado a un punto de no retorno en algunos aspectos. El problema de la derecha y ultraderecha israelí, yo no creo que sea toda la sociedad israelí. De hecho, ustedes han escuchado a Ofer Kassil, que tiene una posición absolutamente enfrentada a la derecha israelí. Es verdad que esos sectores progresistas y de izquierda tienen poca prensa en el mundo e incluso al interior de Israel, pero de ninguna manera toda la población de Israel está de acuerdo con las posiciones de Netanyahu y lo mostraron durante movilizaciones de cada fin de semana desde el principio de años hasta acá. De hecho, el Parlamento tiene 120 butacas y la alianza derecha y ultraderecha de Netanyahu obtuvo 62 bancas, el 30% de los votos tiene Netanyahu, así que no es una posición determinante. Lo que sí creo es que la derecha y ultraderecha se niegan a la paz, son supremacistas, son responsables del apartheid. No comparto lo que se decía recién de que eso es algo absolutamente unívoco con la población israelí. Hay muchos actores, incluso diputados, hay muchos, digamos, incluso hay diputados árabes, musulmanes, dentro del Parlamento israelí que no suscriben esta posición, pero la acción terrorista de Hamás llevó a un gobierno de unidad nacional que se formó hace 48 horas, obviamente unificando en base a una tragedia de un asesinato de civiles y de niños cuyas imágenes, no las de propaganda, sino las reales, son insoportables para cualquier percepción humana empática de lo que es la vida y la muerte. No creo que no hay ningún justificativo, ni siquiera la ocupación es justificativo para una masacre de civiles, y ni siquiera la masacre de civiles es justificativo para un bombardeo de civiles en Gaza. Ambas posiciones son el resultado de una lógica funcional que llevan a más guerra, más muerte y más odio. Y lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo político que permite superar el tema estructural, que obviamente es la inexistencia de Palestina. Jorge Elbaum, sociólogo, periodista, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Fronteras. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buenas noches.
Bien, con Jorge Elbaum vamos cerrando por hoy este tema que me temo lamentablemente va a tener consecuencias, seguramente estaremos atentos. Y atención porque el próximo domingo Sin Fronteras va a ser una transmisión especial con motivo de las elecciones en Argentina. Sí, vamos a estar en vivo desde la pantalla de TV Ciudad, los esperamos el domingo que viene a las 20 horas por aquí, nuevamente con Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos como siempre. Chao. Chao.